Hola crack digital, ¿cómo estás? En esta sesión de preguntas y respuestas voy a resolver 5 inquietudes. Entonces estamos arrancando el día de hoy, ¿cierto? Con esta nueva sección de preguntas y respuestas y vamos a estarla haciendo recurrentemente para resolver dudas y preguntas. Entonces pues es muy sencillo, si tú quieres hacer una pregunta, simplemente escribe por Facebook, por nuestro grupo de Facebook que es Marketing Digital y Publicidad para Odontólogos, o puedes hacerlo desde Instagram, me lo envías por interno o en un post o lo que sea. O también lo puedes hacer aquí en YouTube. Entonces, sin más ni menos, pues arranquemos con una de estas preguntas. ¿Cuál? ¿Usted me la leo? Bueno, yo se la leo, vale. Alexandra Cárdenas. Oye, ¿me puedes ayudar? Hola, para mí es cómo atraer pacientes por medio de las redes sociales. Gracias. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Claro que sí. Si tú quieres aprender a atraer por medio de redes sociales, pues obviamente hay dos formas. Una que es gratuita y otra que es pago. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué haría? Tendría una estrategia consistente de generación de contenido. Yo generaría mucho contenido, pero no en ti, pensado en contenido que le pueda interesar al paciente, como algunos casos de éxito. Si tú tienes casos de antes y después, esto sirve muchísimo. Y en la medida que tú generes contenido de valor, así que tú tengas contenido educativo en donde expliques qué significa cada tratamiento o qué te hace diferente, o que tú incluso subas contenidos con tus pacientes, pues uno, van a ver un lado mucho más humano tuyo, pero también van a ver tus casos de éxito y también van a tener contenido de valor o informativo que les permitirá saber más acerca de pues, qué haces y cómo les puedes resolver sus dudas. En ese sentido, yo recomiendo mucho hacer esto de manera paralela con una estrategia de pago, porque lo que pasa con una estrategia orgánica es muy buena y genera mucha credibilidad. Casi todo el contenido que es gratuito o es orgánico no es percibido de una manera tan comercial como el contenido pago. Pero ¿qué es lo que pasa con una estrategia paga? Te da mucho más alcance, mucho mayor volumen de impresiones y puedes lograr tu objetivo mucho más rápido. En la medida que tú tengas esa estrategia y publiques consistentemente, pues ¿qué va a pasar? Que yo te puedo seguir hoy, pero de aquí a un mes, si tú estás publicando todos los días, voy a ver 30 posts tuyos, pues estamos hablando de Instagram o Facebook, y si tú subes historias todos los días, pues voy a seguir viéndolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Facebook y con Instagram? Y es muy importante tenerlo en cuenta, que esto funciona en términos del embudo de conversión. O sea, en la parte superior está awareness, ¿cierto? Visibilidad. Si tú quieres comprar algo, tú tienes que tener visibilidad. Tú no vas a comprar marketing digital si nunca has visto a alguien hablar de marketing digital. O nunca vas a comprar, no sé, micrófonos como este si nunca los has visto o te han llamado la atención. Por eso uno termina comprando un montón de pendejadas que no necesita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo llegar y estar hoy medianamente interesado por un tratamiento dental porque, no sé, tengo estos dientes aquí un poquito como chuecos. Entonces, pues bueno, listo, me quiero meter a hacer eso. Pero pues no significa que lo quiera hacer ya mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo te veo a ti todos los días publicando contenido y veo que tus casos son chéveres, veo que tus pacientes están felices, veo testimoniales tuyos y demás, pues eso va a llevar a que yo diga, hey, ¿sabe qué? Yo en vez de pagar este viaje, no sé, donde sea, a Cartagena, pues ¿para qué voy a pagar un viaje a Cartagena si tengo los dientes jodidos? O, ¿sabe qué? Aprovechando que me voy a Cartagena, pues no quiero irme allá y que pues tener esta sonrisa. En la medida que tú generes contenido de valor y seas consistente con eso, vas a traer ventas porque pues la gente va a confiar más en ti, tus seguidores, y vas a ir consiguiendo más seguidores, lo cual va a derivar en mucha mayor validación social, lo cual pues te va a ayudar consecuentemente. José Eduardo Guajardo pregunta. Hola Luis, vivo en Navojoa, Sonora, México. Aquí la odontología no está en su máximo. Carecemos de buenos técnicos y en mi caso trabajo con mi papá. Él es dueño de la clínica, pero él sigue muy aferrado a sus ideas de vieja escuela. ¿Cómo pudiera convencerlo de que se anime a dar ese cambio? ¿Algún video explicado bien para odontólogos mayores que no tengan miedo al cambio y que es por lo mejor de la odontología en la zona? Hola José Eduardo, muchas gracias. Aquí está tu video para tu papá. Quiero que le muestres este video. Básicamente la explicación que yo le daría es que los tiempos han cambiado. Antes, y yo creo que hablando de antes en América Latina, sobre todo hasta antes de la pandemia, creo que no era tan grave si no estaba en los entornos digitales. Obviamente era gravísimo, pero no quedó tan público como en este momento. ¿Qué fue lo que pasó durante esta cuarentena y esta pandemia? Muchos de los hábitos de consumo de las personas cambiaron, ¿cierto? Se dieron cuenta que digital no era tan temible como otros creían. ¿Y por qué hablo de eso? Pues porque obviamente si uno habla de alguien que tiene mucha, o sea, que está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide económica, pues esta ya es una persona que está acostumbrada a pagar en línea y demás, a hacer transacciones online, todas las transferencias
transferencias bancarias las recibe por ahí, ¿cierto? Entonces, pues para esa persona no es tan claro y no hubo un cambio tan abrupto. Pero hablamos acerca de las personas que quizás no tienen tanto dinero o que están en sitios en donde el consumo digital no es tan amplio. Pues, ¿qué es lo que pasó en ese sentido? Que muchas de las personas se vieron forzadas a realizar transacciones online. Esto es algo que pasó recurrentemente. Si tú querías que algo te llegara, pues te tocaba empezar a pagarlo online. Y ese pequeño acto, el hecho de que tú hubieras pagado hoy, es como una bola de nieve que más adelante se termina convirtiendo en una avalancha. Que yo compré hoy en línea no significa que ya me volví un experto en comprar online y que voy a empezar a hacerlo todos los días. No. Si yo tengo miedo a hacer eso, pues voy a seguir un poco más de miedo, pero ya que lo hice una vez, puede que me aventure a hacerlo dentro de 6 meses y luego 6 meses después lo vuelvo a hacer dentro de 3 meses. Y después de 3 meses, en un mes, y luego a las 2 semanas, y luego ya lo empiezo a hacer recurrentemente hasta que se vuelve un hábito. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú en este momento no estás en digital, puede que no sea tan grave. Hay muchas partes en donde no está tan grave. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento sí o sí digital va a ser la ley. Y ¿qué es lo que pasa? Que si tú tomas acción antes, pues tú puedes posicionarte de número 1 como un tema de ventaja competitiva. Más aún, si tú estás de número 1 ahí, pues así la gente no esté comprando online, si llegan a buscar en línea, pues ya te están viendo ahí, ¿cierto? Creo que no tienes nada que perder si tú lo ves de una manera u otra. Es o te estás anticipando algo que ya va a pasar o te puedes ganar cierto tipo de ventaja competitiva mientras el canal es relativamente fácil y eso te va a ayudar a futuro. Carolina Isaza pregunta: me gustaría aprender a manejar adecuadamente Facebook e Instagram de la manera correcta, publicar lo que se debe y así tener un incremento de pacientes. Gracias. Bueno, en este sentido, Caro, ¿cómo estás? Yo te daría aquí 2 tips. Uno, Instagram en este momento, de lo que yo he conversado con odontólogos, está siendo muy, pero muy efectivo. Entonces, la forma correcta es generar contenido de valor. ¿Qué es contenido de valor? Poner muchos casos de antes y después, explicar los casos, contenido educativo, pero que este contenido sea de lenguaje no de odontólogo a paciente, sino de paciente a paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que, y Santiago lo sabrá, uno habla con un odontólogo y uno no le entiende nada. Hablan en arameo y uno es como, ¿de qué me está hablando? Entonces yo lo primero que haría es enfocarme en una comunicación muy amigable y segundo, poner lo que le interesa ver a los pacientes, ¿cierto? Que es tú cómo ayudas a las personas a tener una mejor vida. Si tú eres un ortodoncista, es muy sencillo. Como tenías a alguien que tenía los dientes chuecos, luego le pusiste brackets o Invisalign, lo que sea, y luego sonrió y es la persona más guapa del mundo. Si tú pones eso, yo voy a intuir que a mí me va a pasar lo mismo. Nuevamente, poner casos de pacientes tuyos que sean bonitos. ¿Qué es lo que pasa con la odontología y con todo esto? Que entra mucho por los ojos. Es un tema de estética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú pones a tu paciente más guapo o más guapa o lo que sea, pues si yo estoy ahí y veo a ese paciente guapo o guapa, pues yo voy a intuir que si yo voy contigo voy a terminar así de guapo o guapa, ¿cierto? Pues no es necesariamente cierto, pero que así es como se comporta el cerebro. Si tú atiendes pacientes feos, pues, y solo pones casos de pacientes feos, pues yo voy a intuir que voy a terminar así de feos. Obviamente no significa que todos los pacientes que uno reciba sean bonitos o no, pero sí hay que tener presente que, no nos digamos mentiras, a la gente le gusta ver gente bonita y pues sí, entonces yo tendría eso muy en cuenta. Y en términos de Facebook, un grupo. O sea, hay gente que dice que Facebook se ha muerto. Yo digo, no hay nada más lejano en la realidad. Si tú te fijas, yo tengo un grupo de Facebook y por algo lo tengo ahí. ¿Por qué? Porque es una comunidad de marketing digital para odontólogos. Tú podrías tener ahí una similar, ¿cierto? Si tú eres como la doctora sonrisas o algo así, tú puedes tener contenido de valor para la gente que esté interesada en cuidar su sonrisa, tener un buen aliento, tener los dientes blancos. Eso es algo que tú debes tener en cuenta cuando vayas a realizar estas estrategias. Patricia Parra pregunta: hola, soy nueva. Quiero aprender el uso de Facebook e Instagram para iniciar a mover consulta. Mi flujo de pacientes hasta ahora lo estoy iniciando, por lo que no tengo muchos pacientes. Deseo aumentar. Ok, Patricia, ¿cómo estás? Si quieres obtener pacientes lo más rápido posible, yo te diría, métete de lleno en una sola red social, no muchas porque no quieres abrir demasiado el foco, y digamos que eliges Instagram. Tú debes tener una estrategia de contenido consistente ahí. Yo esto lo veo como un tema de trabajo. Si tú vas a trabajar 5 días a la semana, pues tienes que publicar 5 veces a la semana. Esto no es como un tema de, ay, ¿será que publico? No, me da pereza. No, es que tú cuando estás hablando de esto es tu parte de mercadeo que te va a ayudar a conseguir pacientes.
Entonces tú debes tener una estrategia consistente para conseguirlos. Y segundo es, si estás arrancando, tienes que invertir sí o sí en pauta publicitaria para recortar eso. Puede que en el corto plazo no ganes tanto, pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que vayas consiguiendo más pacientes y más seguidores, pues cada seguidor va a ser mucho más fácil de conseguir, ¿cierto? No es lo mismo pasar de 1000 a 2000 seguidores que pasar de 10.000 a 11.000. Son los mismos 11.000 seguidores, pero claramente es mucho más difícil cuando solo tienes 1000 a cuando ya tienes 10.000. Entonces, en la medida que tú estés pagando, digamos que tú pagas $100 y consigues un paciente de $100. Tú lo puedes ver como que la transacción no fue tan buena porque tu ROI o tu retorno a la inversión fue 0. Invertiste 100, ganaste 100. Pero no solo invertiste 100 y ganaste 100. Hubo mucha gente que también te vio durante ese proceso y te empezó a generar recordaciones, que es la misma razón por la cual tú escribiste un comentario, porque yo he generado mucho contenido y eso te ha hecho que tú digas, hey, yo ya tengo a Luis en el radar, voy a escribirle. Lo mismo pasa ahí. Y no solo fue que ganaste este paciente, ganaste seguidores. Y en la medida que eso pase, pues cada seguidor que entre va a ser mucho más fácil de conseguir, al igual que cada paciente. Entonces, la clave está en una estrategia de contenido sólida y pagar anuncios publicitarios para poder llegar allá mucho más rápido. Pregunta Duilio Torres. Hola Luis, soy recién recibido. Ese modelo no nos ayudaría a mis colegas y a mí, que recién comenzamos debido a que no tenemos un nombre importante aún, ¿cierto? ¿Qué me sugerís que haga? Un abrazo desde Tucumán, Argentina. Hola Duilio, ¿cómo estás? Un gusto escuchar tu pregunta. Bueno, sin lugar a dudas, este modelo puede que no sea muy útil para ti y eso es verdadero. Sin embargo, creo que si tú estás arrancando, lo más importante en este momento es empezar a adquirir la mayor cantidad de experiencia posible, ¿cierto? Trabajar con la mayor cantidad de profesionales que te ayuden a recortar esa brecha. Sin embargo, si tú quieres construir tu marca personal, sí creo que debes invertir un poco en ella. Quizás en ese sentido la consulta gratuita no sería lo mejor, pero sí es importante que tú tengas algún tipo de estrategia, ya sea pago o demás, o de generación de contenido, que te permita establecer tu marca personal. ¿Por qué? Porque en la medida que establezcas tu marca personal, tú vas a poder empezar a cobrar. Aquí quiero dejar algo claro. Tú no estás aquí para vender consultas, tú estás para vender tratamientos. Y esto es muy importante porque creo que hay muchos odontólogos que pierden el foco, que por miedo a dar una consulta gratuita no quieren recibir el tratamiento y es, hey, si yo quiero que tomen el tratamiento, necesito que lleguen a la consulta. Y en la medida que yo ponga menos barreras para que lleguen a la consulta, pues va a ser mucho mejor para mí como profesional que la persona tome el tratamiento que yo quiero que pues tome. Entonces, pues espero que con esto haya podido responder tu pregunta, Duilio. Pilar Coveta. 50 consultas en una hora. Que alguien me explique, no le encuentro el truco. Wow, fue verdaderamente impresionante. Para mí también yo casi quedé como... O sea, wow, eso que literalmente uno queda como asombrado. Es muy sencillo. Tienen un sistema automatizado en donde por medio de unas preguntas, ellos te ponen un cuestionario como de 10, 15 o 20 preguntas. Ellos ya saben de antemano si médicamente te pueden aceptar o no, ¿cierto? Ellos no han entrado a revisar todos los puntos y comas de eso, ¿cierto? No han entrado a ver la radiografía específicamente, sino están viendo si te pueden atender o no. Entonces, en ese sentido, ellos lo que hacen es que a raíz de eso, viendo si te pueden atender o no, ellos ya lo tienen automatizado para que con 1 o 2 clics ya te puedan enviar a ti la consulta. Y para mí esto sí me parece muy llamativo. ¿Por qué? Porque es muy bueno para el paciente y para el profesional. El profesional no va a tocar al paciente y no va a hacer nada y no le va a pedir ninguna radiografía hasta que no pague. Y es muy bueno para el paciente porque no tiene que ir hasta el consultorio para que le digan cuánto le va a costar y eso se puede demorar una semana y pues es súper aburrido para uno. El paciente en 24 horas ya sabe exactamente cuánto le va a costar el tratamiento y el odontólogo ya le dio su consulta, ya sabe que lo puede atender médicamente y le está diciendo, ok, si tú quieres que te tomemos las radiografías y veamos tu caso, pues tienes que pagar. Entonces básicamente así lo hacen por medio de automatización. Para entender esto hay que partir un poco de esta historia que está acá, ¿cierto? En donde yo fui a Estados Unidos y hablé con unos cirujanos plásticos que están haciendo algo que es verdaderamente increíble y es que tienen todo su sistema automatizado. Yo nunca he visto esto ni siquiera en Colombia y mucho menos en otros países de Latinoamérica, pero esto tampoco ni siquiera se ve en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mí es un modelo verdaderamente disruptivo porque a ellos lo que no les interesa es vender consultas. ¿Por qué? Porque si reciben 10 consultas pagas en un día, pues no están haciendo dinero. O sea, podrían hacer 5 veces más con una sola cirugía en ese día. Entonces todo el modelo de negocio de ellos está basado en cómo pueden tener la mayor cantidad de consultas en la menor cantidad de tiempo posible, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos destina 1 hora al día para ver los casos en términos médicos y ver si lo pueden resolver o no, ¿cierto? No entran a pedirles la radiografía y demás, sino simplemente ver si lo pueden atender por temas médicos. Si es así,
lo aceptan y ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que esto obviamente es gratuito, ¿cierto? Es algo que utilizan para que lleguen más pacientes. Pero lo bueno es que cuando le dicen al paciente si lo pueden atender o no, llegan y de una vez le dan el presupuesto. Y eso también es muy bueno para el odontólogo. ¿Por qué? Porque no tiene que entrar a meterle mano al paciente si este no ha pagado, ¿cierto? Muchas de las veces el tema de cobranza puede ser muy incómodo para un especialista de la salud, ¿cierto? De si le cobro en efectivo o me paga por transferencia cada vez que venga, pero ¿qué pasa si pasa otra pandemia y está 4 meses sin venir? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Pues aquí el odontólogo se ahorra un dolor de cabeza y es, yo ya te pongo esto, si tú quieres que yo te atienda, pues tú tienes que pagar, ¿cierto? Y pues obviamente como todo, si se da cuenta en las radiografías y exámenes, pues que hay más cosas, pues puede que le cobre un costo adicional. Pero en ese momento, con base a el tema médico, si tienes diabetes, si es obeso, eso pues valida si lo puede hacer o no. Si es obeso, pues simplemente no hace el tratamiento y ya, punto. O sea, a eso es con lo que va. No llega y entra a ver exactamente, ok, cuál es la situación, sino si en términos médicos lo puede atender o no, y de acuerdo a eso, hace la gestión lo más rápido posible. Bueno, esto es absolutamente todo. Escríbeme una pregunta acá abajo y te lo respondo en el próximo video, o bueno, me lo puedes comentar en cualquiera de mis redes sociales y te lo respondo en una nueva sesión de estas.